Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor: Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es un pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 94 y el responsorio es: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ya ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte
y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya hemos pasado más de la mitad de esta temporada de Cuaresma y el llamado ahora en estas lecturas, tanto de la primera como del Evangelio, es para aquellos que aún quizás nos resistimos al llamado de Dios y hemos endurecido tanto el corazón como nuestras mentes que ya no permitimos que la luz del Evangelio, que la gracia de Dios penetre, nos ilumine y nos transforme. Así que estas lecturas, tanto del Evangelio del profeta Jeremías, va dirigida a aquellos que aún se resisten, aquellos que aún han endurecido el corazón y le han dado la espalda al Señor. ¿Y qué es lo que se requiere para poder dejar que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios penetre en nuestra oscuridad y nos ayude a reorientar nuestras vidas hacia donde Él nos llama? Se requiere ante todo el reconocer que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos de esta relación de intimidad y confianza, de caminar humildemente bajo la providencia de Dios. Si no podemos reconocer esta necesidad tanto de relación con Dios que nos tiene que llevar a nuestro prójimo, si no reconocemos nuestra necesidad de sanación, de ser iluminados para poder ser guiados según la voluntad de Dios para con nosotros, entonces nunca vamos a reconocer y admitir nuestra necesidad de Dios, porque pensamos que somos autosuficientes, ¿no? Y una de las cosas que hemos de reconocer que estamos íntimamente ligados a todo, no solamente a todo cuanto existe, sino también estamos ligados a aquel que en amor nos cría, en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama hacia Él, ¿no? Y el negar esta conexión que existe con todo cuanto fue creado y con nuestro Creador, pues es cerrarnos a nuestra existencia ligada con el resto de la creación y creer en esta ilusión de que somos independientes, totalmente autosuficientes, que somos como islas independientes de todo el resto, pues es una terrible ilusión que a últimas nos llevará al fracaso, a la soledad y a crear divisiones, a crear obstáculos entre nosotros y con Dios mismo, puesto que es por medio de la relación tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo que llegamos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? ¿Y cuál será el impedimento más grande nuestros? No sé si pueda enumerar los diferentes obstáculos, pero yo creo que uno de ellos que es muy significante, y este es un obstáculo que quizás en los últimos 3 años, por lo menos aquí en Estados Unidos, y en gran parte también en el mundo, hemos venido experimentando, ¿no? Tanto por la cuestión política como la cuestión del virus, del coronavirus, ¿no? De que nadie, ni el más inteligente, ni el más sabio, ni el más ignorante, estamos inmunos de ideologías o de políticas que nos cieguen a la realidad en que estamos viviendo. Repito esto, ¿no? De que uno de los obstáculos que nos impide dejarnos iluminar, dejarnos guiar por Dios y escuchar la voz de nuestro Señor y Creador son las ideologías y políticas que nos dominan. Y repito, nadie de nosotros está inmuno a esta tentación de caer bajo la influencia de ideologías y políticas que nos convenzan de una cosa y que por más pruebas que se nos
pongan, por más datos que se nos den, simplemente no vamos a escuchar porque ya estamos tan convencidos de nuestra política y de nuestras ideologías y ya no escuchamos nada más fuera de eso, que ya estamos convencidos. Y cuando hemos caído bajo esta influencia, ya sea por ideologías y políticas conservadoras o liberales, ¿no? Porque, repito, tanto los conservadores como los liberales estamos dispuestos a caer bajo estas ideologías y políticas que nos ciegan, que nos impiden ver la realidad que estamos viviendo y solamente vemos lo que queremos ver, solamente escuchamos lo que queremos escuchar porque son los lentes, son los patrones que nos hemos impuesto por los cuales filtramos todo cuanto escuchamos, todo cuanto vemos. Y aunque veamos milagros mismos, aunque veamos cosas diferentes que reten nuestras ideologías y políticas, simplemente no las vamos a aceptar, ¿no? Y este es uno de los problemas que históricamente también vemos. Esto es algo que el mismo profeta Jeremías tuvo que confrontar con el pueblo de Israel. Es algo que escuchamos en esta primera lectura de hoy. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la medicina para poder dejarnos iluminar tanto por la palabra de Dios como por su presencia misma que viene a nosotros y nos confronta y nos dice, escucha, pon atención? Yo creo que es el de cuestionarnos a nosotros mismos honestamente, el de cuestionar nuestras suposiciones, el de cuestionar nuestros prejuicios, el de cuestionar nuestras ideologías y políticas, porque si utilizamos nuestras ideologías y políticas para interpretar el Evangelio, entonces ya estamos perdidos, porque debe ser lo reverso. Debe de ser el Evangelio que ilumine nuestras políticas e ideologías. Debe de ser la visión del reino de Dios, el filtro por el cual nosotros interpretamos nuestra realidad. Debe de ser la visión del reino que nos ayude a discernir cuando Dios viene a nosotros y a lo que nos llama. Así que, si hemos puesto de cabeza este orden en lo cual nuestras ideologías, sean cual sea, o política, sea cual sea, es el filtro, son los lentes por los cuales interpretamos toda nuestra realidad, pues entonces no vamos a permitir que Dios nos sorprenda, que Dios nos rete, que Dios nos diga, andas mal, andas perdido, estás ciego, ¿no? Y es la visión del reino que debe de ser nuestro filtro, debe de ser nuestros lentes por el cual vemos e interpretamos y respondemos al Dios que constantemente viene a nosotros. Dice la primera lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esta es la fórmula de cómo se define la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Tanto Dios como Israel son llamados a la fidelidad en esta alianza que se hizo después de que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Así que la alianza es el guía, la ley mosaica fue el guía para que Israel no solamente se identificara con su Dios, sino también para que la ley fuera guía al tipo de vida a la cual Dios los llamaba, a la rectitud, a la hermandad, para ser luz para el mundo. Continúa el profeta Jeremías diciendo, pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Sí, se cerraron tanto los oídos como los ojos como su corazón. Caminaron según sus ideas. Aquí es donde entra la cuestión de las ideologías o políticas, ¿no? Que se convierten en nuestros lentes por los cuales filtramos e interpretamos nuestra realidad. Cuando debe de ser, en el caso de Israel,
la alianza, el llamado que Dios les hizo a la santidad. Para nosotros también la visión del reino de Dios que Jesús nos modela en sí mismo. Esto debe de ser el filtro, deben de ser los lentes por el cual vemos e interpretamos y discernimos a qué es lo que nos llama a Dios. Dice, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Yo diría que no es tanto por maldad, sino por ignorancia. Yo creo que ignorancia es la fuente de nuestros problemas fundamentales. Cuando pretendemos que ya tenemos a Dios figurado, o de que cuando nos dejamos dominar o caemos bajo la influencia de una ideología o cierta política, que eso es lo único que escuchamos y entendemos, ¿no? Y es la ignorancia de no saber que estamos bajo la influencia de una ideología política, la ignorancia de no saber que andamos mal, la ignorancia de no reconocer nuestra necesidad de ser sanados, de ser regresados a nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, nuestra ignorancia de no reconocer que necesitamos ser transformados desde dentro. Porque cuando uno se despierta a esta realidad, a esta gran necesidad, yo creo que es cuando uno se abre a la posibilidad de que Dios nos ilumine, nos transforme y nos ayude a regresar a lo que Dios dice que somos. Sí, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy, dice el profeta Jeremías. Así que, aunque el profeta Jeremías da el motivo y causa de esta rebelión como la maldad, yo diría que es la ignorancia. La ignorancia es una de las fuentes más grandes que nos impide vivir en el presente, lo que nos impide aceptar lo que Dios nos ofrece. Dice el profeta Jeremías: yo les envié a mis siervos los profetas, un día y otro día. En el Antiguo Testamento tenemos la gran tradición profética donde Dios constantemente manda a sus diferentes profetas, ante todo para recordarle a Israel la alianza a la cual entró con Dios, ¿no? Y lo que Israel juró de ser un Dios que se deje guiar por Dios por medio de la alianza que hizo, expresada en la ley mosaica. Y que Dios promete fidelidad, que Dios promete que caminará con su pueblo. Pero en la historia de Israel, según nos las describe el Antiguo Testamento, pues es una y otra vez que el pueblo de Dios rompe esta alianza, que le da la espalda a Dios, que se rebela contra Dios y prefiere ir en busca de otros dioses. A esto los profetas le llaman infidelidad, que van en busca de otros esposos, la imagen del esposo, Israel siendo la esposa, ¿no? Dice: endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Cada generación que se va alejando de Dios, pues, es peor que los padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Ahora, estas palabras Jeremías las dirige al pueblo de Israel por su infidelidad, por su rebeldía contra Dios, por haber cerrado tanto su corazón como sus ojos y sus oídos, y ya no quiere ni acepta la corrección de Dios. Ahora, nosotros hoy en día que escuchamos estas palabras del profeta, pues también nos retan. Esta es la belleza de los profetas, de que no solamente se dirigieron en su tiempo y circunstancia histórica, sino también a nosotros que lo leemos hoy en día, miles de años después, también nos confronta y nos cuestiona.
cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios, si nos acerca o no al prójimo, si me ayuda a regresar y retomar la dignidad que Dios dice que es mía como hijo, como hija amada de Él, y la vida a la cual somos llamados en Cristo, la vida del reino. Así que son palabras que también hoy en día nos cuestiona por parte del profeta Jeremías. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Y también aquí Jesús tiene palabras muy fuertes a los líderes de la comunidad de Israel, particularmente a los escribas, a los ancianos, a los fariseos, que representan la crema innata de la comunidad judía de aquel tiempo. Los fariseos, aunque parece que son con los que más tenía dificultad Jesús en su tiempo, no eran los peores, todo lo contrario, eran los mejores, los que mejor representaban la tradición, tanto de la escritura como los profetas, como de las enseñanzas de los rabinos históricamente. Pero aún así, para Jesús quedaban muy cortos, ¿no? Y el hecho de que quedaban cortos no debe de hacernos creer de que nosotros somos superiores a ellos, porque también hoy en día nosotros quedamos muy cortos de la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Y en esta temporada de Cuaresma es el tiempo propicio para discernir dónde nos encontramos. Porque al discernir, por la gracia de Dios, dónde nos encontramos, tenemos la posibilidad de regresar a Dios y decir: Señor, ayúdame, sálvame, sáname, ayúdame a liberarme de todo aquello que me separa, de todo aquello que me impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, y regresar y retomar mi dignidad que tú me has dado. Este es el propósito de la Cuaresma, este es el llamado de la Cuaresma, para cuando lleguemos a la Semana Santa podamos regocijarnos dignamente con la gran victoria que Dios ha llevado a cabo en la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Y así como el éxodo, la salida que Dios llevó a cabo de su pueblo que se encontraba en Egipto, igualmente la resurrección de Jesús es una nueva liberación de todo aquello que nos impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, para vivir según el Espíritu que Dios ha derramado sobre su iglesia, sobre su nueva comunidad del reino. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Así que Jesús lleva a cabo la expulsión de un demonio y la gente admirada, impresionada. Y ahora viene la crítica de aquellos que están totalmente cerrados. Acaban de ser testigos de un gran evento, la expulsión de un demonio, la sanación de una persona. Y sin embargo, aquellos que ya han cerrado sus ojos, su corazón, han cerrado sus almas a la gracia de Dios, a la presencia de Dios, a la autoridad de Dios manifestada en este hombre, Jesús el Nazareno, entonces, porque ya están convencidos de lo que ellos piensan que saben acerca de Jesús, entonces, por más milagros que Él haga, no lo van a escuchar. Aquí es otro ejemplo de que cuando nos cerramos completamente, cuando ya nos hemos caído bajo la influencia tanto de una ideología como de una política que se convierte en nuestro filtro, y solamente vamos a ver lo que estas ideologías y políticas nos permiten ver. Así que para dejarnos iluminar por Dios, para dejarnos transformar por Dios, se requiere de que nosotros mismos cuestionemos estas preconcepciones de nuestras ideologías y políticas para poder tener la oportunidad de que la palabra de Dios penetre. Porque si hemos de utilizar nuestras ideologías y políticas para interpretar la palabra de Dios, entonces ya estamos perdidos, porque debe de ser todo lo contrario. Es la palabra de Dios, es la visión del reino según nos las modela Jesucristo, lo que debe de ser el filtro, el lente por el cual interpretemos nuestra realidad,
lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando, ¿no? Así que los críticos de Jesús ya están convencidos y piensan que conocen a Jesús. Y ya lo han reducido. Y aquí simplemente, cuando ven este milagro que Jesús acaba de hacer, dicen, este lo ha hecho por influencia de Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? O sea, porque ya no hay forma de que Jesús los pueda hacer ver algo diferente, porque sus ideologías y políticas se los impiden. Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Acaban de ver una y todavía le exigen otra, ¿no? Y aquí esto es otra prueba más, ¿no? De que ya simplemente están cerrados y que por más pruebas que tengan, por más ejemplos que le den, por más argumentos que les presenten, simplemente no van a escuchar. Y esto nos debe de sonar familiar a nosotros hoy en día. En los últimos 3 años, por cuestiones de política, particularmente aquí en Estados Unidos, y por la experiencia del coronavirus, ¿no? Hemos visto cosas impresionantes de cómo hasta los más sabios e inteligentes, como los más ignorantes, tenemos la tendencia de caer bajo la influencia de ideologías y políticas que nos impiden ver las cosas, interpretar las cosas que estamos viviendo, ¿no? Y utilizamos nuestras ideologías y políticas para llegar a ciertas conclusiones. Y hacemos a un lado lo que la palabra de Dios, lo que el reino de Dios ya activo entre nosotros nos dice y nos llama. Por eso la gran necesidad de cuestionar nuestras presuposiciones, nuestros perjuicios y preguntarnos, ¿es esto en realidad lo que creo, lo que estoy viviendo? ¿O es simplemente el filtro de mi ideología o política por la cual interpreto todo cuanto estoy viviendo? Y esa es la realidad con la cual Jesús se topó, con la mente cerrada, con el corazón cerrado, con los ojos cerrados de que ya por más pruebas que Jesús les daba, por más hechos que les ponía enfrente, simplemente no lo reconocían. Dice el Evangelio, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo. Nuevamente aquí el Evangelio interpreta esa dureza de corazón como malas intenciones o maldad, como dice la primera lectura. Yo diría nuevamente que esto es ignorancia. Y todos estamos bajo esta influencia de la ignorancia. Lo que pensamos que conocemos es insignificante a la realidad que Dios nos presenta. Es más grande nuestra ignorancia de lo que no sabemos que de lo que verdaderamente conocemos. Lo que la mayoría de nosotros conocemos o entendemos, ya sea por educación, ya sea por reflexión personal, o porque lo hemos leído, porque nos hemos sido informados de alguna fuente, es insignificante a lo que verdaderamente ignoramos, tanto en cuestiones religiosas, en cuestiones sociales, en cuestiones de historia, en cuestiones de la naturaleza. Lo que ignoramos es inmenso. Y pensar de que queremos cubrir esta inmensidad de nuestra ignorancia con lo poco que conocemos y sabemos. El reconocer nuestra ignorancia es un gran paso para la conversión. El reconocer nuestra ignorancia es un gran paso para podernos dejar iluminar por la gracia de Dios. Y este es el gran problema con el cual Jesús se topa y del cual nosotros no estamos exentos de esto. También sufrimos esta gran tentación de dejarnos dominar por nuestra ignorancia. Dice Jesús, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes aquí?
se nos da un detalle muy interesante. Jesús no era el único hombre que hacía estos hechos, estas sanaciones, estas expulsaciones de demonios. También otros lo hacían. Por eso los cita a ellos. Con el poder de quien los arrojan los hijos de ustedes. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es el reino de Dios, es el reinado de Dios ya entre nosotros, lo que debe de ser el filtro, el lente por el cual nosotros interpretamos y discernimos la presencia de Dios y a lo que Dios nos llama. No deben de ser ideologías ni conservadoras ni liberales. No deben de ser la política ni conservadoras ni modales lo que interprete nuestra realidad. Debe de ser el reinado de Dios, la visión del reino según la encontramos en Jesucristo. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte los asalta y los vence, entonces le quita las armas que confiaba y después dispone de sus bienes. Aquí, ¿quién es el más fuerte? Es Cristo, es Jesús, que vence al demonio, que vence al representante de todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, todo aquello que se opone al reinado de Dios entre nosotros. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí Jesús nos da claramente unas palabras que nos dice que el escucharlo, el aceptarlo, el seguirlo radicalmente es la opción del reino. Y no seguir esta opción del reino es estar en contra. El Jesús de Lucas es un Jesús muy radical, que no hay color gris. O eres blanco o eres negro. O eres de la luz o eres de la oscuridad. No hay un punto medio. Tristemente, a veces muchos de nosotros estamos vacilando constantemente de un lado para otro, pero para Jesús, o te las juegas o no te las juegas conmigo. Muy bien, hermanos, pues llegamos al final de esta reflexión. Hay mucho todavía que podemos compartir y lean de nuevo las lecturas para que puedan seguir esta reflexión del Evangelio de este día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.